Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva clase de física titulada Ley de Hooke. El objetivo del día de hoy va a ser calcular la fuerza que ejercen los muelles, o mejor dicho, los resortes. ¿Te has preguntado alguna vez qué permite que los resortes se estiren o contraigan? Es decir, si la posición natural de los objetos, sobre todo los resortes, es estar en reposo, ese sería su estado de movimiento casi normal o natural, por así decirlo. ¿Por qué tienden a estirarse o contraerse? ¿O por qué tratan, una vez que nosotros lo estiramos, de volver a su posición inicial? Lo podemos ver en los frenillos, en amortiguadores, en camas elásticas, en motores, en los autos, etcétera, etcétera, en un sinfín de aplicaciones en la vida cotidiana. Ahora hay que preguntarse por qué lo utilizamos o qué debe pasar para ocuparlos de manera correcta y saber finalmente qué fuerzas pueden aguantar, qué fuerzas pueden aplicar de manera contraria, o también qué energía o fuerza necesito para estirar estos resortes y poder así utilizarlos de la mejor manera en los objetos más cotidianos. Y para ello, obviamente hoy día vamos a aprender qué herramientas físico-matemáticas vamos a necesitar. Así que vamos a ver la ley de Hooke. Esta ley me dice que el alargamiento o compresión de un resorte es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza que se le aplique. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor fuerza yo le aplique, el resorte tenderá a estirarse más o a contraerse de igual manera. Es algo más o menos trivial, pero lo que no sabíamos es que la constante de proporcionalidad es una variable importante al momento de calcular la fuerza en los resortes. ¿Por qué? Porque esta es una constante que depende de las propiedades físico-químicas de cada resorte y por ello cada resorte tendrá una constante diferente, si es que también sus naturalezas son diferentes. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, este resorte que le dicen muelle, con una posición inicial x sub 0, y yo lo tiendo a alargar, teniendo un alargamiento o un delta de desplazamiento, yo puedo saber que para tener ese alargamiento voy a necesitar cierta fuerza, y a medida que yo lo quiera alargar mucho más, voy a necesitar también más fuerza. ¿De qué va a depender también esta fuerza? De la constante que tenga cada elástico, que también es conocido como constante elástica o constante de elasticidad. Vamos a ver un ejemplo que nos va a dejar un poco más claro esto y que vamos a sacar también otra repercusión de esta ley en lo que atañe a la vida cotidiana. El ejemplo dice: un muelle cuya constante elástica vale 150 N partido en metro tiene una longitud de 35 centímetros cuando no se aplica ninguna fuerza sobre él. Es decir, esta es la longitud inicial del resorte. Debemos calcular la fuerza que debe ejercerse sobre el muelle o este resorte para que su longitud sea finalmente de 45 centímetros. Lo primero que debemos determinar son los datos, que tenemos tanto la constante del resorte propio, la posición inicial y la posición final que tienen en este caso. Recordemos que la ley de Hooke nos menciona o nos aplica cierta función o ecuación dependiente de las posiciones, ya que la constante siempre va a estar dada, así que la vamos a determinar como una constante en cada resorte. Y si reemplazamos los datos que no tenemos, es la constante, 150 Nm, y la resta o el delta entre las dos posiciones que tenemos. La inicial le resta a la posición final que queremos que sea de 45 centímetros. Eso nos da 10 centímetros, pero ya que la constante de proporcionalidad está en metros, lo importante es que esta también esté en metro, esta distancia o esta diferencia de posiciones, y por lo tanto la vamos a transformar a 0,1 metro dentro de su equivalencia. Luego de ello debemos multiplicar 150 por 0,1 y nos vamos a dar cuenta que los metros se nos cancelan, obteniendo así finalmente una fuerza de 15 newton. Esta misma fuerza es la que nos permite poder hacer crecer el resorte 10 centímetros o 0,1 metro. Debemos aplicar una fuerza de 15 newtons para poder hacerlo. Ahora bien,
Ya que este estado no es el natural del resorte, este va a querer volver a su posición inicial, y para hacerlo, es decir, para que este resorte se contraiga otros 0,1 metros, el resorte va a ejercer la misma fuerza, pero en sentido contrario, teniendo en cuenta que claramente es la misma dirección en el eje horizontal. ¿Por qué hay que tener mucho ojo con esto? Porque la fuerza que yo necesito para estirar un resorte será la misma fuerza que el resorte ejerza para restituir su posición inicial en la que se encontraba antes del estiramiento. Lo mismo sucedería si yo tendiera a contraerlo y viera la fuerza que necesito aplicar en este caso. En lo que atañe a los problemas de ley de Hooke, siempre son muy similares a esto. Puede darse el caso de querer calcular la constante de proporcionalidad, pero se traduce básicamente en una ecuación de primer grado. La aplicación de esto se va a dar claramente en los diagramas de cuerpo libre y en todo sistema de fuerzas que apliquemos más de una claramente, y por lo tanto vamos a tener que entrar a ver la sumatoria de fuerzas y por lo tanto la fuerza neta. Así que jóvenes,